la suma de procesos emocionales y psicosociales ante una pérdida. Generalmente, cuando hablamos de duelo nos referimos al fallecimiento de un ser querido. Es un proceso normal, no es una enfermedad, y esto hay que subrayarlo. Es un proceso normal, pero que puede, dependiendo de la evolución de este mismo, reaccionar exactamente como una herida. Las heridas reaccionan con una curación total, a veces con una restitución con pequeños defectos y otros con una curación completamente inadecuada. Con el duelo se pueden dar esta misma evolución. En el niño tiene unas características especiales y yo creo que hay que tener en cuenta. El niño, si lo definimos como un ser vulnerable, dependiente del entorno y además como una persona en constante desarrollo emocional, veremos que la evolución del duelo y las características del duelo va a depender de muchísimos factores. El primero, de su desarrollo emocional y de su desarrollo cognitivo. No es lo mismo el duelo de un niño de 5 años que de 9, que en la edad de la adolescencia. ¿Por qué? Por varios factores. El primero, por el concepto de muerte. El concepto de muerte varía completamente desde la primera infancia, donde es casi asociada a la ausencia, hasta que se configura como un concepto irreversible o inexorable, ya con el final de la adolescencia más o menos. Después, con factores culturales. No es lo mismo el duelo en según qué culturas, donde se puede hablar tranquilamente de la muerte, que el duelo en el mundo occidental, donde generalmente, si tenemos una evitación en la enseñanza y con los niños, es el poder hablar precisamente de la muerte. Yo creo que es una de las grandes ausencias en la pedagogía con el niño. Y otro, por supuesto, es de cómo la familia puede hablar también de la muerte. ¿Y cómo habla la familia de la muerte? Pues muchas veces por las experiencias que haya tenido por duelos previos. A veces pensamos que el niño puede expresar el duelo como lo expresa un adulto, y este es uno de los mayores equívocos que podemos tener. Y es bueno que los padres reconozcan que el duelo en el niño va a tener un componente muy distinto a la expresión de los adultos. No expresa el duelo del niño con las emociones, como lo puede expresar un adulto, con la tristeza, con el llanto, sino que en muchísimas ocasiones lo expresa con el comportamiento. Un niño puede expresar el duelo con agresividad, puede expresarlo con inhibición, puede expresarlo hasta incluso con identificaciones con la enfermedad de aquel adulto que ha perdido. Y esto es algo que la familia y los adultos tenemos que tener en cuenta. Es bueno que integremos también al niño desde pequeño en el proceso del duelo, que podamos hablar con él con naturalidad, que no nos defendamos en el sentido de no poder expresar las emociones delante de él. Yo creo que expresar emociones delante de un niño le da instrumento para que él pueda expresar al mismo tiempo esas emociones y que podamos hablar de la muerte con naturalidad.